Porque la cosa no es acabar con la burocracia. La burocracia tiene una serie de valores interesantes, como es la equidad, el imperio de la ley, y yo creo que hay que mantener. Pero lo que no queremos es esto, ¿no? Ni la cola de gente esperando para un funcionario, ni la cola de funcionarios para resolver un único trámite. No se hace otra cosa. ¿Y cómo se empieza a cambiar la burocracia? Pues paradójicamente lo que es ponerse orejas de burro quizás. Es decir, empezar a escuchar que nos están demandando. Revolucionar menos y oír más. ¿Sí? A ver, por otra parte, si preguntamos a la ciudadanía qué ideas tiene, y sobre todo después de que se introdujo en la administración aquello de la nueva gestión pública, la calidad de servicio y tal, nos propone un modelo insostenible. Una administración de lujo, en el que todo lo que pides se te da, en el que si no te gusta la rechazas, que es un poco la metáfora del restaurante. ¿No? Pues en un restaurante, cámbiame de copa, este vino, esta añada no era muy buena y tal. Yo me revelo un poco contra este modelo de administración que te lo da todo y a la que tú no te implicas nada. Exiges y evalúas al final del proceso para decir que algo hay mal. Y en esto hay una palabra mítica que es aquello de la rendición de cuentas, que se emplea mucho, parece que gusta, pero que viene a ser, yo no me implico en esto para nada. Yo cuando ya lo has hecho mal, sé transparente y dímelo para que te pueda dar una colleja. Y contra este modelo, yo estoy buscando algo así, que es un modelo de amantes, de recién casados. ¿Y es que bonito? ¿Esto ha sido esta mañana en el Hotel Barceló? Julián, estás cambiado. Estoy buscando el desayuno en la cama. Eso es lo que espera la administración, no sé qué os parece a vosotros. Estoy buscando una relación estrecha entre el ciudadano y la administración. Eso tiene dos caras, como todas las monedas. Una cara de la administración, que es que sea proactiva y que venga con el desayuno en la cama y me lo traiga. Que no vaya yo al palacio de la administración, sea uno de verdad o sea un palacio web, a buscar, sino que me lo traigan a casa. Pero tiene la cara de ciudadano. Es aquella frase que hemos dicho tantas veces de que no hay buen gobierno sin buenos ciudadanos. Tenemos que buscar una ciudadanía que se implique, que sea ciudadanía cívica. Y en este país estamos, en ese sentido, de los últimos en todos los rankings. Coge los rankings de países que parecen muy liberales, como Estados Unidos o países desarrollados, y hay un nivel de activismo social y de hacer tareas para la comunidad que aquí no lo tenemos.